Yo en My Hero Academia. Capítulo 1. Me cuesta creer que ya han pasado 7 años desde el nacimiento de mi nueva vida, todavía lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Flashback. Un mes después de haber hablado por primera vez con el señor todopoderoso, Inko Midoriya rompió bolsa. Y ver el nacimiento de dos gemelos desde la perspectiva de los doctores no es algo que se olvide fácilmente, en especial cuando uno de esos bebés es tu reencarnación, por así decirlo. En los meses siguientes, luego de comenzar a vivir con la familia Midoriya sin que supieran de mi existencia, pude ir aprendiendo del idioma japonés, todo gracias a la mente en desarrollo de mi nueva vida. No era mucho, el proceso de aprender este idioma en toda su plenitud tomaría su debido tiempo, pero aún así, con lo que iba aprendiendo poco a poco me servía para seguir hasta cierto punto las conversaciones de las autoridades de la casa. En su mayoría, las conversaciones eran comunes, como las de cualquier pareja de casados, las cuales involucran temas como, la cuenta del departamento, las noticias que pasan por la televisión, chismes, algún que otro piropo tirado al azar, etc. Otra cosa que me gustaría destacar, es a mi ahora padre, entre comillas. En casa siempre se mantiene en su forma bestial, mientras que cuando sale a hacer algunas compras, o hay visitas, opta por tomar su apariencia humana. Lo tomaría como algo raro, claro, si no fuera porque existe la profesión de héroe, quizás su forma bestial sea la apariencia que le muestra al público como héroe, o al menos eso quiero creer. Todavía no sé nada de este Isashi Midoriya, pero por el momento, solo lo conoceré como mi padre. En los años siguientes, estuve al tanto y cuidado de los nombrados Ogami e Izuku, claro, solo cuando no eran supervisados por mamá y papá. Y en ciertas ocasiones me sentía más como un niñero que un guía, solo tomando el control del cuerpo de Ogami en ciertas ocasiones, haciéndolos parecer como un reflejo rápido, algo así como cuando atrapas algo por puro reflejo. También, he practicado por las noches, cuando todos están durmiendo, sobre todo cuando Ogami está profundamente dormido. Al principio me resultaba extraño, ya que al tomar el control del cuerpo, las medidas de este cuerpo eran diferentes al acostumbrado cuerpo de adolescente que solía tener. Aún así, podría acostumbrarme, en algún tiempo futuro, cuando Ogami creciera. En cuanto a la relación entre los hermanos Peliverde, no podría ser mejor, desde temprana edad demostraban una buena relación, y al crecer, compartían un gusto por igual hacia los héroes, y no lo niego, yo también. Aunque, dudo de la existencia de cómics que contengan a personajes como el Hombre Araña o Superman. Como sea, pasemos a Jardín de Niños. En un principio, todo estaba relativamente bien, observando cómo los gemelos hacían amistades con sus compañeros de salón. Pero mientras transcurrían las semanas, poco a poco todos comenzaban a despertar sus dones, desde el más simple al más llamativo, pero solo uno destacó de entre los demás, generando mini explosiones desde las palmas de sus manos. No obstante, hubieron dos niños que no daban señales de despertar sus poderes, casualmente, eran gemelos. Ante este hecho, unos días después Izuku y su hermano Ogami fueron llevados al doctor en compañía de su madre, todo para saber cuándo despertarían sus dones ambos infantes. Ya en el hospital, ambos niños esperaban con impaciencia la respuesta del doctor, sentados a un lado de su madre. Todo observado desde otra perspectiva por mí, a través de la pantalla plana en el espacio mental de Ogami, sentado cómodamente sobre mi sillón mientras tomaba un sorbo de la lata de Coca-Cola que sostenía en mi mano. El doctor hojeó los resultados obtenidos de las diversas pruebas, suspirando con pesadez antes de ver a la familia de cabello verde. El pequeño señor de 40 y tantos años se sentó sobre su silla con ruedas, ajustando un poco la óptica de sus grandes anteojos antes de hablar. Lo siento, señora Midoriya, pero sus hijos jamás serán héroes, habló sin pelos en la lengua el doctor, rompiendo la ilusión de ambos niños sin consideración alguna. Una respuesta de ese tipo era hiriente para un niño de apenas 5 años, pero para un adolescente mentalmente superior a 18 años de edad, era como una caricia a la mejilla. Pero, cuando estás de cierta manera conectada a un niño de esa edad, todo golpe físico y verbal era compartido. En pocas palabras, una apuñalada por la espalda dolía menos. Viejo sin corazón, espero que se te fractura la espalda cuando termine esta cita médica, maldije al sentir el golpe emocional como propio. ¿Está seguro de eso? Doctor, la madre Midoriya preguntó al anciano.
Bueno, para ser sincero y resumirlo, como podrá ver en estas radiografías, sus hijos tienen dos uniones en el dedo pequeño de sus pies, indica que ellos no desarrollarán sus dones, a diferencia de los demás niños, que solo tienen una unión, explicó brevemente el doctor, indicando con un dedo de la mano las radiografías en la pared. Izuku soltó su juguete de Olmig, mientras que Ogami soltó su juguete de Endeavore. Oh, sí, el niño me salió fan de Endeavore, ciertamente le gustaba ver a este héroe resolver casos como un detective, y no lo niego, a mí también, me recordaba a las series policíacas que solía ver por la noche. El doctor se reclinó sobre su silla de ruedas, rascándose su bigote. Disculpe la pregunta, señora Midoriya, pero ¿cuál es el don suyo y el de su esposo? Preguntó el viejo. La matriarca de la familia Midoriya pareció ponerse algo tensa ante la pregunta. Entrecerré mis ojos mientras tomaba otro sorbo de mi bebida. Bueno, mi don es atracción, puedo atraer pequeños objetos hacia mí, dijo la peliverde, demostrándolo al atraer los juguetes de sus hijos. Y en cuanto a mi esposo, él es... Él no tiene don, respondió la peliverde, provocando que escupiera mi bebida. ¿Cómo? ¿Qué chucha dijo? Logré pronunciar. Ya veo, eso lo explica todo, después de todo, rara vez se ve a unos gemelos sin don, se expresó el doctor, arrastrándose hasta su escritorio, tomando un bolígrafo. A los pocos segundos, el doctor se acercó a los peliverde, extendiendo un papel. ¿Qué es esto? Preguntó la madre Midoriya, tomando el papel. Es para su esposo, respondió el doctor, reclinándose sobre su silla. Inko leyó lo escrito por el doctor, sorprendiéndose. ¿Antidepresivos? Preguntó mirando al viejo. El doctor respiró profundamente, y exhaló con pesadez. En pocas ocasiones he tenido la oportunidad de hablar con una persona sin don, en su mayoría adultos, y siempre comparten el mismo destino, dentro de un ataúd, expresó el doctor, sin cambio alguno en la tonalidad monótona de su voz, como si fuera habitual tocar ese tema para él. Inko demostró enfado ante lo dicho por el doctor, arrugando la receta médica en su mano, y tomando a sus hijos. Gracias doctor, lo tomaré en cuenta, agradeció de manera cortante, cerrando la puerta de un azote. El doctor exhaló con exasperación, molesto por el sonido fuerte del portazo. Estuvo por levantarse, y a mitad de la acción. El anciano gimió de dolor, sentándose nuevamente. Se acercó a la mesa, tomando el teléfono con prisa, y llamó a un número en específico. Casi al instante, una voz femenina se escucharía de la otra parte de la línea. Enfermera, tráigame la faja, volvió a suceder, pidió el doctor antes de cortar. Yo me reí con satisfacción, cambiando el canal con el control, volviendo con los niños y la madre. El viaje de camino a casa fue silencioso, Inko denotaba un rostro levemente molesto, aún irritada por las palabras de ese viejo. Mientras que los gemelos caminaban con la mirada en el suelo, como si el concreto fuera la cosa más interesante del mundo. Luego de un largo rato, al llegar a su departamento, los niños entraron, pasaron por delante de su padre sin prestarle atención, y fueron directo hacia su cuarto, escuchándose un portazo de fondo. La siguiente en entrar fue Inko, quien tuvo un cambio de expresión al ver a su esposo. Toda emoción hostil que era provocada por recordar las palabras del doctor, se disiparon. Y en su lugar, su corazón se estrujó al saber que tenía que dar las malas noticias. Las palabras no fueron necesarias para su esposo, con solo ver su mirada podía notar su confusión. Inko se acercó a su esposo, tomándolo por desprevenido con un abrazo, escondiendo su cabeza en el pecho de su marido. Este tardó unos segundos en reaccionar, correspondiendo al abrazo. Ambos quedaron un largo rato en silencio, hasta que uno se decidió por hablar. Ninguno de los dos desarrolló su poder, ¿verdad? Preguntó el patriarca de la familia, sonando más como una afirmación. Entre eso, Inko intensificó el abrazo, asintiendo levemente con la cabeza. Lo siento, se disculpó ella, amenazando con romper en llanto por cómo se escuchó su voz quebradiza. No tienes nada de qué disculparte, a fin de cuentas, sabíamos que no podrían heredar mi poder, dijo Hisashi, acariciando la cabeza de su esposa. Lo sé, pero, tenía la esperanza de que al menos podrían heredar el mío, agregó Inko, comenzando a sollozar. La escena duró algunos segundos más, hasta que Inko habló. Iré a ver a los niños, dijo ella, secándose un poco las lágrimas. Está bien, te alcanzo después, tengo que hacer una llamada, aceptó Hisashi, separándose de su esposa con un beso. Inko se marchó al segundo piso, mientras que Hisashi caminó hasta el sofá de la sala, dejándose caer sobre este.
Dejó escapar un suspiro profundo, quedándose con la mirada en el suelo un breve momento. Hasta que se decidió por tomar su teléfono. Prendió el aparato electrónico, sin molestarse en desbloquear la pantalla, y fue directo a llamada de emergencia, marcando a un número en específico. Hisashi se puso el teléfono al oído, esperando a que le contestasen la llamada. Al pasar algunos segundos, finalmente se escuchó una voz desde el otro lado de la línea, una voz masculina al parecer, e Hisashi comenzó a charlar con quien sea que le haya respondido a la llamada. Lo extraño de eso es que no estaban hablando japonés, sino que en inglés, un inglés americano para ser más específico, ya que pude reconocer algunos insultos desde la otra línea. Lo malo de esto, es que mi inglés aprendido en primaria y secundaria era demasiado básico, claro, sumado al hecho de que no era una de mis materias preferidas. La conversación duró algunos minutos, y lo más resaltante y entendible de ella para mí fue, hola y adiós. Hisashi colgó la llamada, y de manera sorpresiva, el teléfono que sostenía entre manos fue destruido con un apretón, al punto de comprimirla en una pequeña pelota. Se levantó del sofá con calma y caminó hacia las escaleras, y mientras las comenzaba a subir, arrojó la pequeña pelota hacia atrás, encestándola en el cesto de basura al otro lado de la sala sin apuntar. Miré confuso y perplejo lo acontecido, un mar de dudas y preguntas llenó mis pensamientos desde el momento en que ambos autoridades de la casa terminaron su breve charla, y esta llamada solo me provocaba una confusión aún más grande, todo eso acompañado del ocasional impulso de llorar que seguramente era transmitido por Ogami. Apagué el televisor ya habiendo tenido suficiente por el día de hoy, y me fui a la cama. Pero, no estaba preparado para lo que ocurriría esa misma noche. Horas más tarde, a las 11:40 p.m. si no me falla la memoria. Los niños bajaban de su habitación ahora más calmados, pero se les podían notar los párpados algo hinchados y colorados por haber llorado tanto. Al llegar a la sala, se encontraron de espaldas con su madre apoyada sobre la mesa, quien parecía estar temblando en silencio. Por alguna razón, esto me daba mala espina, y aún peor, el hecho de que el patriarca no se encontrara aquí, solo aumentaba mi preocupación. Pero mi atención tanto como la de Ogami e Izuku sería dirigida hacia el televisor a alto volumen, viendo cómo el canal de cocina era interrumpido por el canal de noticias, mostrando a un señor de gran bigote. Atención, todos los canales fueron interrumpidos para transmitir este mensaje de gran importancia a los televidentes, habló el señor, ahora mostrándose una imagen del héroe top número 1. Ahora mismo en la ciudad de Musutafu, el adorado héroe llamado Olmig, se enfrenta al villano más sanguinario de esta década, anunció el señor de gran bigote, ahora mostrándose otra imagen en pantalla. Ogami e Izuku abrieron los ojos en grande ante la imagen mostrada, quedando perplejos al igual que yo. Oh, Oto-san, logró pronunciar Izuku, quien corrió con su madre. Buscado desde la caída de la era oscura por Olmig, este villano volvió a hacer aparición 2 años después de que el heroísmo se convirtiera en una profesión. Desde entonces, este villano, o mejor catalogado como una bestia asesina, ha sido el causante de varios asesinatos en masa, no solo en Japón, también en otros países potencia como Rusia o Estados Unidos, acumulando una racha de muertes incalculables hasta la fecha de hoy en día, informó el señor. Oka-san, ¿por qué ese señor en la televisión dice que Oto-san es un asesino? Preguntó Izuku al estar enfrente de la peli verde mayor. Pero al tener un mejor vistazo de su madre, Izuku notó las lágrimas en su rostro, también percatándose de un pedazo de papel que sostenía entre manos. Me acaban de avisar que ya tenemos un helicóptero en el lugar de los hechos, ahora mismo nos comparten pantalla, anunció el señor, siendo la transmisión cambiada a otra, ahora mostrando una perspectiva desde las alturas. El camarógrafo enfocó la cámara a la reportera encargada de redactar lo que sucedía afuera de la aeronave, pero para desgracia de ellos y los televidentes, no había audio. Ante eso, no hubo otra opción más que solo mostrar lo que sucedía ahí abajo, el camarógrafo hizo lo suyo y apuntó la cámara hacia afuera. La vista era horrible, y más aún en esas horas de la noche, edificios destruidos o al borde del derrumbe, algunas calles se encontraban destruidas con grandes rastros de aún más destrucción por donde se viera. El fuego era visible en diferentes puntos y zonas de la ciudad, dejando grandes cantidades de humo por el cielo. 2 haces de luz entraron dentro del campo visual de la cámara a gran velocidad, una brillaba de color dorado mientras que la otra brillaba de un color verde azulado, ambas fuentes de luz impactaban entre sí con gran poder, resonando cada impacto con gran fuerza como un rayo. El camarógrafo hacía su mejor esfuerzo por mantener la cámara estable, pero las furiosas ráfagas de viento que golpeaba al helicóptero se lo complicaban.
El espectáculo de luces duró algunos segundos más, hasta que en un momento repentino, un último choque entre ambas fuerzas colosales colisionó. Una luz cegadora iluminó el cielo nocturno, acompañado de grandes y poderosas corrientes de aire que ahuyentaron a cualquier nube cercana a varios kilómetros a la redonda. El helicóptero fue golpeado como una mosca por las turbulencias, dando varias vueltas antes de que el piloto pudiera recuperar el control de la aeronave. El camarógrafo pudo enfocar la cámara en el momento justo. El cielo volvía a oscurecerse, y la luz dorada se estrelló contra el suelo, levantando polvo y escombros. El camarógrafo hizo un rápido acercamiento, y cuando la cortina de humo se dispersó, la imagen del héroe número 1 tirado en el suelo fue visible. La cámara volvió a cambiar de objetivo, ahora enfocada en la única luz brillante que descendía lentamente al suelo. Poco a poco el camarógrafo fue acercando la imagen hasta obtener la forma del individuo. Mucho más grande y alto que el mismo Olmig, aquella bestia canina de pelaje resplandeciente resaltaba en la oscura noche. La bestia aparentemente comenzó a hablarle al héroe en el suelo, como si le dedicara unas últimas palabras antes de matarlo. Al acabar, la cabeza del gigantesco lobo volteó en diferentes direcciones, como si buscara algo en específico, y justo en ese instante, el camarógrafo realizó un zoom con la cámara para obtener una mejor visualización del rostro de la bestia. No obstante, al momento de ejecutar dicho ajuste, los ojos del gran lobo se enfocaron en la cámara. Fueron tan solo unos segundos, pero con esa pequeña cantidad de duración, la mirada de aquella bestia fue suficiente para hacer temblar al pequeño Ogami como una gelatina. El gran lobo de pelaje brillante desapareció de la cámara, y acto seguido la señal del televisor se cortaría, quedando el sonido de estática. Ogami miró a su hermano e Izuku lo miró de igual modo a él, ambos no sabían qué hacer o pensar de lo que estaba sucediendo. La televisión marcaba a su padre como un villano peligroso, su madre sollozaba en silencio, una gran bestia peleaba contra el top número 1 actual de Japón, héroe el cual parecía estar perdiendo. Entre hermanos se podía ver reflejado las dudas de uno en el otro, y ellos podían notarlo y entenderlo. Y para la sorpresa de los gemelos y madre Peli Verde, la luz se iría de repente, acabando con el molesto sonido de estática que emitía el televisor. Y como si la cosa no podría empeorar más, el suelo, las paredes, los muebles, el edificio entero comenzó a temblar con las luces parpadeantes. No fue hasta estas alturas que la matriarca, por fin reaccionó, soltó el papel entre manos y tomó de inmediato al pequeño Peli Verde enfrente de ella. Y con uso de su don, Inko Midoriya atrajo a su otro hijo directamente a sus brazos, metiéndose bajo la mesa los tres. El temblor fue corto, pero eso no evitó que varios objetos frágiles como platos y tazas de porcelana terminaran hecho pedazos en el suelo. Milagrosamente, el televisor junto a otros pocos muebles seguían en su lugar. Las sirenas de las patrullas y ambulancias podían escucharse por las cercanías, siendo hasta cierto punto opacados por los gritos que se escuchaban por dentro y fuera del edificio. Aún en el suelo, Inko mantenía a los niños entre sus brazos, manteniéndose ahí mismo algunos segundos en caso de que volviera a temblar todo otra vez. Al no ser así, Inko asomó su cabeza por el borde de la mesa, observando las paredes y techo en busca de algún tipo de daño que comprometiera la estabilidad de la estructura. Algunas grietas fueron visibles en las esquinas del departamento ante la vista de la Peli Verde, el daño no parecía ser el suficiente para dejar caer el techo, pero aún así, por el bienestar de ella y sus hijos, era mejor abandonar la estructura lo antes posible. Con sumo cuidado Inko salió de debajo de la mesa junto con sus hijos, y fue en el momento en que se pusieron de pie que pudieron sentir el piso levemente inclinado hacia un lado. Siendo esta otra razón para abandonar el apartamento, Inko caminó directamente hacia la puerta para salir cuanto antes, pero al momento de tomar el picaporte y abrirla, la puerta inmediatamente chocó contra algo sólido, apenas dejando una pequeña abertura para ver hacia el pasillo.
Al ver eso, inmediatamente cambié el canal dentro del espacio mental, ahora teniendo una mejor perspectiva del pasillo, viendo que la puerta era bloqueada por los restos de la habitación del frente que seguramente se desplomó durante el temblor. Agobiado por esto, apreté el control en mi mano con impotencia, nada de lo que estaba sucediendo debía suceder, hasta ayer mi mayor preocupación era lidiar con los futuros abusadores de los peli verde. Pero esto, no estaba preparado para esto, aún peor, no podía hacer absolutamente nada, aun si tomara el control del cuerpo de Ogami, su fuerza estaba a varios años de desarrollarse lo suficiente como para intentar mover la puerta. Escapar por la ventana no era opción, ya que nos encontrábamos en el 7º piso, una pisada en falso y prácticamente nos convertiríamos en manchas de sangre. Sin otra mejor cosa que hacer, cambié de canal y tomé asiento nuevamente, rezando porque un héroe o heroína llegara de improviso para salvar a la familia. Luego de algunos forcejeos en vano contra la puerta, a la Peliver no le quedó de otra más que gritar por ayuda, al igual que otros. Y pasaron largos minutos antes de que la Peliver desistiera en pedir ayuda, simplemente cayó de rodillas, aún apoyándose sobre la puerta, con notorias lágrimas saliendo de sus ojos. Los niños se encontraban abrazados en un rincón de la sala, desde que fueron al hospital nada ha sido fácil para ellos, primero su estado sin poderes, luego la ausencia de su padre e inculpamiento de asesino, el repentino temblor que sacudió el edificio, las sirenas de patrullas y ambulancias, los gritos de desesperación y agonía que se escuchaban a la cercanía pidiendo ayuda, todo eso sumado al revoltijo de emociones que experimentaban los niños los había llevado al borde del llanto. Mis ojos comenzaban a lagrimear al sentir las emociones de Ogami a flor de piel, no importaba cuánto intentara resistirme a las ganas de llorar, era inevitable a estas alturas, y el sentimiento de impotencia no hacía otra cosa más que aumentar con cada segundo. Y como si la cosa no pudiera ser más nefasta. El sonido de la pared agrietándose fue algo que aterró tanto a la Peli Verde mayor como a mí. Inco levantó la mirada para solo ver cómo las grietas en las paredes y techo se expandían a un ritmo alarmante. Su reacción fue más que instintiva cuando ella se arrojó hacia sus hijos para protegerlos. El techo finalmente se partió con brusquedad, ocasionando que los niños gritaran por el miedo y cerraran los ojos, y con ello, la pantalla del televisor ennegreció, dejándome sin nada que ver. Me quedé pálido, mi mano fue impulsivamente hacia mi pecho donde debería estar mi corazón, el peor escenario posible cruzó por mi cabeza y algunas lágrimas traicioneras se deslizaron por mis mejillas de tan solo pensarlo. Pero al instante, un pequeño hilo de esperanza llegaría a mí al percatarme de que no había sentido el dolor físico transmitido por Ogami, y aún más importante, podía escuchar el sollozar de los niños. El control en mi mano casi se me escapa por haberlo movido tan rápido para que apuntara al televisor, con el dedo tembloroso estuve a punto de cambiar el canal para así obtener otra perspectiva de lo que sucedía en el exterior, pero antes de que pudiera hacerlo, los ojos del pequeño Ogami comenzaban a abrirse. Lo primero a la vista fue el suéter rosado de la madre Peli Verde, quien con tal de proteger a sus niños estaba usando su propio cuerpo como escudo. Una demostración de amor puro que solo una madre podría ofrecer en esta situación. Afortunadamente, su cuerpo no tuvo que ser aplastado severamente por el techo del edificio para ser demostrado. Ogami asomó levemente su cabeza por debajo de la axila de su madre, sus ojos observaron cómo el techo era sostenido por una persona que hasta hace unos segundos no se encontraba en este departamento. No parecía ser alguien muy alto en cuanto a su altura, incluso me atrevería a decir que es más bajo que la Peli Verde mayor. Pero por la poca visibilidad causada por el corte de luz, apenas si era visible diferenciar si se trataba de una mujer o un hombre el que estaba salvándolos. Y lo más llamativo eran esas largas protuberancias a ambos lados de su cabeza que apuntaban hacia arriba, dudando de si se trataban de orejas o cuernos. Pero sin importarme lo que fueran, este héroe o heroína apareció cuando más lo necesitaban yo y esta familia de brócolis. Solté una bocanada de aire que ni siquiera sabía que estaba conteniendo, y dejé caer mis hombros tensos. Uff. Eso estuvo cerca, expresé con gran alivio, apaciguando poco a poco ese sentimiento de impotencia y siendo reemplazado por gratitud. No sabía cuál era el futuro que le deparaba a este héroe o heroína, pero estaba más que claro para mí que encontraría la manera de agradecérselo como se debe si llegara a encontrármelo de vuelta. Mis ojos volvieron a centrarse en la pantalla del televisor, observando a su salvador. No pasó mucho cuando aquella figura comenzó a levantar poco a poco lo que quedaba del techo, con algo de polvo cayendo de las esquinas.
Lamento la tardanza señora, la disculpa del extraño fue audible tanto para Peliverde mayor como para los menores, llamando la atención de la asustada Inco, quien desconocía de la presencia de dicha persona hasta ahora. Pero afortunadamente pude llegar a tiempo para salvarla a usted y a los pequeños, su voz sonaba joven y fémina, tal vez una adolescente. Y sin aviso previo, el techo fue elevado al cielo con un golpe retronado, madre e hijos fueron levantados del suelo en un santiamén por la heroína desprevenidamente. Acto seguido, la heroína saltó muy alto, tan alto que la madre Peliverde casi queda pálida por el vértigo que le generó la acción tomada por la heroína, mientras que los niños, lejos de estar asustados, ensancharon grandes sonrisas ante la cercana sensación de volar, llenándolos de una felicidad inconmensurable. Y mientras ellos experimentaban su primer momento de adrenalina junto a su madre al borde infarto, la heroína a cargo de su seguridad y bienestar, se movía con gran agilidad y capacidad física mientras descendía brincando sobre los edificios circundantes. A los pocos segundos la heroína daría 3 volteretas antes de aterrizar sobre la acera, casualmente a pocos metros de algunas ambulancias. Su salvadora bajó con cuidado al trío de Peliverdes, la madre se tambaleó por un momento, con su cabello tan alborotado como el de sus hijos, producto de las volteretas de la heroína. Por otro lado, los niños ni siquiera pudieron mantenerse ni 2 segundos antes de que cayeran sobre sus traseros. ¡Increíble!, exclamó el pequeño Izuku a un lado de su gemelo. ¿Sí? Usted salta muy alto, señora coneja, agregó el pequeño Ogami, sonando tan alegre como su hermano. Ja, eso ya lo sé, dijo con orgullo la heroína con los puños en sus caderas. Ahora estando en un lugar menos estrecho y ligeramente más iluminado por la luz de la noche. Pude reconocer a la heroína que tenía enfrente, su traje era exactamente el mismo que tendría en años posteriores cuando ascendiera al top de héroes, a su apariencia física le faltaban años de desarrollo y entrenamiento para estar en su mejor forma, pero aún así se veía bastante atlética para su altura. Mi atención se dirigió a la Peliverde mayor aproximándose a la coneja, así que solo me acomodé en mi lugar y me propuse a observar con tranquilidad lo que quedaba de noche. La heroína se daría la vuelta para ver el estado de la madre de los gemelos, siendo atrapada en un repentino y fuerte abrazo. Gracias, de verdad, muchas gracias, Inco expresó su gratitud derramando lágrimas amares. Sí, no tiene de qué preocuparse, es mi trabajo, señora, dijo la coneja con algo de incomodidad por la muestra de afecto, palmeando la espalda de la madre estresada. Las orejas de la heroína se moverían hacia una dirección en específico, apartando su rostro del generoso busto de la señora para ver en dicha dirección. Lo siento, pero hasta aquí llegaron los abrazos, me necesitan en otro lado, dijo en una disculpa la joven heroína, finalizando con la muestra de gratitud. Ahora vayan con las ambulancias, tal vez no estén heridos, pero podrán llevarlos al hospital más cercano protegido por héroes, allí estarán más protegidos en caso de que un edificio se venga abajo, explicó brevemente la joven heroína, recibiendo un asentimiento en respuesta por parte de la señora Peliverde. Y antes de irse, se acercó a los niños que aún se recuperaban del viaje que les había dado hace poco. Usted ya se va señora coneja, ¿verdad?, preguntó desilusionado el pequeño Izuku. Wow, eres bastante perceptivo para tu edad pequeñín, hablando de eso, ¿cuántos años tiene ustedes dos?, preguntó con algo de asombro la heroína. Tenemos 5 años señora coneja, respondió con alegría el pequeño Ogami. Ya, dejen de decirme señora pequeños mocosos, apenas tengo 16, dijo la joven heroína con algo de molestia, revolviendo el cabello de ambos infantes que reían con alegría. Como sea, eso no importa ahora, dijo al momento que soltaba un bufido. Los héroes nos haremos cargo de todos los problemas, así que ustedes sean buenos niños y no le den muchos problemas a su madre, les dijo a ambos con una sonrisa mientras se levantaba. Claro que sí señora coneja, respondieron ambos niños al unísono. Una vena se marcó en la frente de la joven heroína, alejándose mientras susurraba comentarios acerca de niños sin respeto por los adolescentes. Me reí levemente por la escena, algo bastante reconfortante después de lo que había pasado hace poco. Y mientras veía cómo los Peliverde eran atendidos por los enfermeros de las ambulancias, algo me decía que las cosas ya no serían iguales a partir de ahora. Fin del flashback. Luego de que transcurrieran algunos días después de lo sucedido, y algunas llamadas al teléfono de mamá, mi mal presentimiento al final sucedió. Después de que la transmisión en vivo que mostraba la pelea de su padre contra el top número 1 de Japón fuera cortada, la figura paterna de los gemelos desapareció tan pronto se cortó la transmisión, al menos eso se logró escuchar de los noticieros.
Gracias a ese desafortunado evento, a Inko se le ocurrió la brillante idea de mandar a pequeño de Ogami a vivir un tiempo a Estados Unidos con sus tíos, todo por el hecho de que ahora se le sería complicado el cuidar de 2 niños y trabajar al mismo tiempo. Así que después de algunas llamadas, mis supuestos tíos llegaron a un acuerdo con mi madre. La Peli Verde Mayor recibiría ayuda monetaria por parte de ellos, lo cual no está mal. Pero lo que me pareció sospechoso, fue el hecho de que la propia Inko mandara a Ogami a vivir un tiempo con los tíos a Estados Unidos. Su pretexto en aquel momento fue que era para evitar cualquier evento traumático por lo sucedido esa noche, bastante razonable, pero no me la creí del todo. Aún me sigo preguntando si habrá tenido otro motivo por el cual lo hizo. Termine, dijo una voz que resonó en el espacio mental de Ogami. ¿Qué? ¿Tan rápido? Pregunté en cuanto me percaté de que había perdido la noción del tiempo al quedarme perdido en recuerdos del pasado. Sí, ya terminé, ahora puedes darle una revisión antes de que se lo entregue a la maestra. Resonó la pregunta del niño en el espacio mental de Ogami. Lo haría con gusto, pero el día de ayer un niño de 12 años rechazó mi ayuda, seguro de sí mismo que podría aprobar sin problemas, le dije mientras me cruzaba de brazos con cierto enojo. ¿Qué? ¿De qué hablas? Preguntó el adolescente desentendido. No te hagas el boludo, ¿sabes lo que estoy diciendo? Le protesté, dejando salir un poco de mi vocabulario natural. Ok, sé lo que dije, lo admito, reconoció el adolescente. Pero, por favor, eres el único aparte de mí que logra seguirle el paso a la maestra con sus explicaciones y ecuaciones, no como la manga de burros que tengo como compañeros que se quejan cada clase que tenemos con ella, se expresó el adolescente, sonando algo histérico por ese hecho. Ogami, ya rechazaste mi ayuda, además, estás en tu segundo trimestre de pruebas, y a no ser que encuentres la manera de convencerme, no te voy a ayudar a sacar una calificación perfecta para ganarte el aprecio de tu maestra, le respondí. Ah, ¿sí? ¿Y qué tal si en la cena de hoy te dejo saborear primero la comida de nuestra tía Diane? Propuso el nombrado Ogami. Suena tentador, bastante tentador, pero los dotes culinarios de la tía Diane no serán suficientes para hacerme caer, le respondí seguro de mi decisión. Hoy es viernes de pizza, agregó el adolescente. Hecho, acepte sin pensármelo 2 veces. ¿Qué? ¿Así de fácil por solo una pizza? Preguntó Ogami. ¿Solo una pizza? Ja. Es fácil decirlo para ti, es la primera pizza que probaste y es la única que has comido por los últimos años, es obvio que no conozcas su verdadera calidad en cuanto al sabor, le respondí. Ahora mantén tu vista centrada en la hoja de papel y déjame hacer lo mío, le ordené. Con todo gusto, contestó con ligera alegría Ogami, tomando la hoja de papel entre sus manos. Mire con atención los problemas resueltos por el adolescente, no era complicado una vez que los entendías, era algo que a mí me gustaba cuando estaba en el nivel secundario, el problema es que la maestra había puesto demasiados problemas, tantos que se necesitaba más de una hoja para resolverlos todos. Fueron 5 minutos, pero finalmente había terminado con mi labor. ¿Está todo bien? Preguntó Ogami. Si te soy sincero, casi lo haces perfecto, pero tuviste 2 minúsculos errores, le respondí. En el segundo ejercicio, pasaste el número 4 a positivo, cuando debiste pasarlo a negativo, por lo tanto, el resultado tuvo que darte 20 y no 24, corregí su primer error. Ogami tomó su bolígrafo y tachó los errores, poniendo la corrección por encima del borrón de color azul. ¿Y la otra? Preguntó Ogami con el bolígrafo preparado. Tu siguiente error fue en el 10º ejercicio, simplemente olvidaste poner el valor negativo al resultado, eso es todo, le respondí. Gracias, agradeció Ogami, trazando la pequeña línea faltante. Ahora ve y dáselo a tu maestra, le dije. No hace falta, me respondió Ogami, viendo cómo extendía su examen a un lado de él, siendo las hojas de papel tomadas por la maestra que pasaba por casualidad. La señora de aproximadamente 40 años le dio una rápida observación a la primera de las 2 hojas, asintiendo con aprobación. Prometedor como siempre Ogami, todavía no lo he visto todo, pero puedo dar por hecho que sacarás la puntuación más alta, halagó la maestra en un tono neutro y sin muchos cambios en su expresión facial, dando por hecho el resultado de la nota de su estudiante. Gracias, pero todo se lo debo a usted, si no fuera por sus explicaciones no sería tan buena en la materia, agradeció el adolescente, dándole una sonrisa resplandeciente. Chupa medias, susurré por lo bajo mientras abría una lata de cerveza. Te escuché. Gritó Ogami mentalmente. Jeje, me reí entre dientes mientras le daba un sorbo a la cerveza. Fin.
Espero que les haya gustado, si fue así, dejen su like y suscríbanse para no perderse el próximo capítulo. Chao.